Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal. Yo soy José Luis y hoy vamos a hablar sobre el proceso penal judicial. Y antes de meternos de lleno, hay que entender que el proceso penal consta de 4 etapas, de las cuales cada etapa va teniendo varios niveles. En total son 24 momentos o niveles que consta este proceso. Y hoy vamos a hablar sobre la primera etapa, solamente la primera etapa. Mucha gente puede tener la idea de que cuando inicia un proceso penal, cuando hay una denuncia, en automático inicia un juicio, pero no. El juicio prácticamente empieza a partir de la tercera etapa, si es que va a haber juicio, si es que es necesario el juicio. Y ahorita vamos a ver en qué casos se necesita o se puede realizar un juicio. Simplemente el proceso no pasa de la primera etapa. Entonces, como hemos dicho, vamos a hablar de la primera etapa, la fase 1, que se llama investigación inicial. Y como el mismo nombre lo dice, es la primera etapa en donde el Ministerio Público, al tener ya el conocimiento, en este caso de una denuncia, pues va a comenzar a hacer las indagatorias y las investigaciones pertinentes para poder entender y encontrar un presunto delito. Pero bueno, pues la primera etapa se le llama investigación inicial. ¿Y cómo empieza? Con una denuncia o querella. Denuncia o querella. ¿Cuál es la diferencia? Una denuncia hay delitos que cualquier persona, no necesita la persona afectada, cualquier persona ajena incluso al delito puede denunciar. Una querella es solamente la persona perjudicada, la persona afectada a ese delito tiene la facultad de denunciar, que significa que en el Código Penal de cada estado ahí establece qué delitos se denuncian y qué delitos se querellan, para entenderlo así. Entonces, una denuncia, un tercero, cualquier persona puede denunciar, y una querella solamente la persona afectada tiene la facultad para interponer dicha reclamación penal. Hay que entender que la diferencia entre una demanda y una denuncia es totalmente diferente. Tenemos esa mala situación, esa mala praxis, ese mal vocabulario jurídico en donde podemos ver en las mismas noticias que indican: lo demandan por asesinato, lo demandan por homicidio, lo demandan por... No es asesinato, es homicidio, lo demandan por robo. Cuando es de ámbito penal, que es exclusivamente un delito, es denunciable o querellable o oficio. Cuando ya es del ámbito civil, mercantil, agrario, laboral, etcétera, excepto penal, es demanda. En una demanda no hay cárcel, ni mucho menos, ni la privación de la libertad en este caso, solamente en el ámbito penal en algunos casos. Pero bueno, esa es la diferencia. Entonces ya vimos la diferencia entre denuncia y querella. Ahora, una vez que ya se interpone la denuncia, pues ya se interpuso la denuncia. En este caso, el Ministerio Público ya tiene conocimiento de dicha denuncia. ¿Qué procede? ¿Qué sigue? Dice, entonces se va a abrir una carpeta de investigación. Ojo con esto. La carpeta de investigación se va a abrir siempre y cuando el Ministerio Público considere que aquella cosa que fue denunciable o querellable amerita que se abra una carpeta de investigación. Hay que entender que en ocasiones va la gente y trata de denunciar cosas que no son delito. Creen ser, pero no lo son. Pues si una cosa no es delito, aunque se crea que es, prácticamente esa denuncia en automático se archiva y hasta ahí se termina la primera etapa. Pero si es delito, si conlleva una delictividad, en este caso si conlleva una ofensa al delito penal, en este caso al derecho penal, perdón, entonces se abre la carpeta de investigación, que es en este caso la segunda etapa, carpeta de investigación. Antes se le conocía como averiguación previa, ahora es carpeta de investigación. ¿Y qué es esto? Pues es cuando en este caso el Ministerio Público, ojo, va a corroborar que se efectúe un delito.
va a investigar, va a hacer los criterios pertinentes junto con la ciencia de la criminología y criminalística para encontrar qué delito fue, cómo pudo haber sido. Se integra la carpeta de investigación para ese sentido. Viene la siguiente etapa, que significa o que se supone que si en esta etapa de abrir la carpeta de investigación se encontró datos suficientes, pruebas suficientes para que si se efectuó el delito, pues automáticamente prosigue la siguiente etapa, que es el Ministerio Público va a solicitar al juez traer al imputado. ¿Qué es el imputado? El presunto responsable. Si se encontró suficientes datos, para entenderlo más fácil, para que una carpeta de investigación subsista y se crea o se cree que si hay un delito, se tienen que encontrar dos elementos, que es el cuerpo del delito, que es el objeto o la cosa o material o cosa con la que se efectuó el delito, y el presunto responsable, que en este caso el imputado. Si faltara una, o si falta el cuerpo del delito o falta el presunto responsable, en automático la carpeta de investigación se archiva, ya no prosigue. Se tienen que encontrar los dos elementos, los elementos suficientes para que el MP le pida al juez, oyes, necesito que el imputado esté aquí presente. ¿Por qué? Porque si se encontraron delitos, para eso el juez lo va a evaluar. El juez es el único que va a evaluar sí o sí se presenta o no se presenta el presunto responsable. Entonces vamos a suponer que ya se encontraron los elementos, si hubo delito, por lo tanto se va a solicitar una medida para tener presente al imputado. En este caso hay 3 medidas de cómo atraer al imputado. La primera, que es la más sencilla, un citatorio. Llega el actuario a tu casa, te notifica un citatorio, tal cita, tal fecha, tal hora. Se necesita que estés en el juzgado de lo penal, que en este caso es el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que en este caso deslindes responsabilidades. Ojo con esto, si la persona no llegase, si la persona no acude a cierto cita, ojo con esto, cuando es un citatorio, quizás es lo más probable que el delito que se está persiguiendo, a lo mejor el juez no encontró datos suficientes, pero si quiere indagar más, pero si necesita a la persona. Cuando, por ejemplo, a lo mejor aunque no seas presunto responsable, siendo testigo, también te va a llegar un citatorio. Los citatorios no son malos, ni les tengan miedo, simplemente es para presentarte, para ser parte en un primer proceso penal. No es que tú eres el culpable, simplemente es para que aportes pruebas por si puede llegar a ser responsable la persona, o en ese caso tú mismo, si es que eres el imputado. Entonces, ok, si no acudes al citatorio, viene la segunda medida, que es una orden de comparecencia. ¿Qué significa esto? No acudiste a la primera, se va a brindar una orden de comparecencia. Repito, es para que comparezcas ante el tribunal, ante el Ministerio Público, para deslindar responsabilidades, no es por otra cosa. Aún no te declaran culpable, la culpabilidad va a ser hasta la última instancia, hasta la sentencia, ahorita no. Por eso tienen que acudir, sí o sí, porque si no acuden al citatorio o no acuden a la orden de comparecencia, entonces sí se va a dictar una orden de aprehensión. Y una orden de aprehensión es prácticamente llega la policía con el MP y te van a detener, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque te has negado a acudir. Y una orden de aprehensión puede efectuarse en cualquier momento y a cualquier persona, aunque no sea el presunto responsable. Si alguien te indicó como testigo, el cual tienes que acudir al MP, tienes que ir, porque si no, probablemente te vayan a detener. No, repito, no como un presunto culpable, pero es para deslindar responsabilidades solamente. Entonces ya, se te detiene, llegas al Ministerio Público, el juez indica
hay elementos suficientes para comenzar el juicio. ¿Qué va a pasar? En la audiencia final de la primera etapa, el juez va a dictar fecha y hora de inicio, ahora sí, de un juicio en contra de fulano de tal por el delito de fulano de tal, ya que sí se encontraron pruebas pruebas, elementos, aún no son pruebas, elementos suficientes para iniciar el juicio. A partir de aquí, la persona puede interponer un amparo indirecto para que permanezca libre durante el juicio, ya que el artículo 14 constitucional establece: nadie puede ser detenido sin una sentencia ante un juez. Aún no hay sentencia, aún no hay culpabilidad, se cree que tú fuiste, pero como aún no hay sentencia, puedes tener tu libertad mientras el juicio se programa, pero no puedes salir del país, obviamente, ¿no? Pero para eso hay que interponer un amparo indirecto. Si no lo haces, tienes que permanecer detenido durante el proceso del juicio. Hasta aquí la primera etapa. Entonces, es todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima. Gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Gracias.